La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la destrucción. Por eso es necesario examinarla bien, conocer cómo aplicarla. El arte de la guerra, de Sun Tzu. Soy el general Sun Tzu. Hay que valorar 5 factores fundamentales de la acción militar y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales con vistas a determinar el resultado de la guerra. Estos factores son el método, el clima, el terreno, el liderazgo y, por último, la disciplina. Método significa inducir al pueblo a tener el mismo objetivo que el líder, de modo que le siga donde sea sin temer por sus vidas ni al peligro. El clima es el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos. Implica tener en cuenta las estaciones. En tiempos antiguos, muchos soldados perecieron de congelamiento durante las campañas contra los hunos o de pestes en campañas contra las tribus del sur. El terreno implica las distancias y hace referencia a dónde es fácil o difícil desplazarse y si es campo abierto o lugares estrechos. Si conoces la distancia y configuración del terreno, puedes decidir cómo avanzar, si lo harás directamente o de forma sinuosa. Al evaluar la dificultad o facilidad del terreno, puedes determinar las ventajas de usar caballería o infantería. Esto es de vital importancia para la victoria o la supervivencia. El liderazgo es una cuestión de sabiduría, confianza, humanidad, coraje y firmeza. Sabiduría implica habilidad para planificar y saber cuándo cambiar una estrategia eficazmente. Confianza significa hacer saber claramente a la gente que habrá castigo o recompensa. Humanidad es el amor y la compasión por tu propia gente y el tener conciencia de sus deseos. Coraje significa no vacilar para aprovechar las oportunidades que te aseguren una victoria. La firmeza es la severidad con la que estableces la disciplina entre tus filas. El último factor a considerar para evaluar una acción militar es la disciplina. La disciplina abarca la organización y la cadena de mando de las tropas, la regulación de las rutas de suministros y la provisión de material militar al ejército. Método, clima, terreno, liderazgo y disciplina. Estos 5 factores fundamentales han de ser conocidos por cada general. Aquel que los domina, vence. Aquel que no, sale derrotado. Por lo tanto, al trazar los planes de una acción militar, valora cada uno de ellos con el mayor cuidado. Pregúntate, ¿qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Mediante el análisis de estos interrogantes, serás capaz de adivinar cuál de los 2 bandos saldrá victorioso y cuál será derrotado. De esta manera, tomando en consideración la situación del campo, debes estructurar la acción militar estratégicamente sobre la base de lo que es más ventajoso. El general que siga mi consejo seguramente vencerá. Ese general,
ha de ser mantenido al mando. Aquel que ignore mi consejo, ciertamente será derrotado. Ese debe ser destituido. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando eres competente de atacar, has de aparentar incompetencia. Cuando las tropas se mueven, debes aparentar inactividad. Si estás cerca del enemigo, has de hacerle creer que estás lejos. Si estás lejos, aparenta que estás muy cerca. Atráelos con la perspectiva de ganar y gánales confundiéndolos. Golpea al enemigo cuando esté desordenado. Prepárate contra él cuando está seguro en todos los flancos. Evítale durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la división entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no esté preparado y sorpréndele cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que tus condiciones son más favorables que las condiciones del enemigo. Si tus cálculos indican derrota, es porque muestran que las condiciones favorables para la batalla son menores. Gracias a este método, se puede examinar la situación y el resultado aparece claramente. Con una evaluación cuidadosa, uno prevalecerá. Sin ella, no puede. Muchas menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza ninguno de estos cálculos. Una vez comenzada la batalla, aunque estés ganando, de continuar por mucho tiempo desanimarás a tus tropas y se debilitará tu ventaja. Si mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en campaña, tus suministros y tus fuerzas se agotarán. Las armas son instrumentos de mal agüero. Emplearlas por mucho tiempo producirá calamidades. Como ha dicho el sabio, los que a hierro matan, a hierro mueren. Aquellos que aman pelear y así agotan a sus soldados, inevitablemente perecerán. Cuando tus tropas están cansadas, tu ventaja se debilita, tu fortaleza se agota y tus provisiones desaparecen. Entonces, los otros aprovecharán tu debilidad y ganarán ventaja. Aunque tengas consejeros sabios, al final no podrás hacer que las cosas resulten bien. Por esta causa, he oído hablar de operaciones militares que han sido torpes y repentinas, pero nunca he visto a ningún experto en el arte de la guerra que mantuviese la campaña por mucho tiempo. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Como se dice comúnmente, sé rápido como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos. Veloz como el relámpago que destella antes de que puedas parpadear. Por lo tanto, aquellos que no tienen plena conciencia de las desventajas del uso de las armas no pueden ser totalmente conscientes de las ventajas de utilizarlas. Los que utilizan los medios militares hábilmente no activan a sus tropas 2 veces ni proporcionan alimentos en 3 ocasiones con un mismo objetivo. Esto quiere decir que no debes movilizar al pueblo más de una vez para una misma campaña y que inmediatamente después de alcanzar la victoria no debes regresar a tu país para enlistar tropas por segunda vez. Al principio, tú das alimentos, después te alimentas de tu enemigo.
Si tomas los suministros de armas de tu propio país y te alimentas de tu enemigo, puedes estar bien abastecido tanto de armamentos como de provisiones. Un país se empobrece a causa de sus operaciones militares cuando transportas provisiones a un lugar distante. Aquellos que habitan cerca de donde están las tropas venden sus cosechas a precios elevados. Debido a los altos precios, la riqueza del pueblo se agota. Cuando se transportan las provisiones muy lejos, la gente se arruina a causa del alto costo. En los mercados cercanos al ejército, los precios de las mercancías aumentan. Por lo tanto, las largas campañas militares son una plaga para el país. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país. Se priva al pueblo de una gran parte de su presupuesto, mientras que los gastos del gobierno para armamentos se elevan. Los habitantes constituyen la base de un país. Los alimentos son la felicidad del pueblo. El príncipe debe ser consciente de ello y ser sobrio y austero en sus gastos públicos. En consecuencia, un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Cada porción de alimentos tomados al enemigo equivale a 20 que te suministras a ti mismo. Así pues, lo que arrasa al enemigo es la imprudencia y la motivación de los tuyos en asumir los beneficios de los adversarios. Cuando recompenses a tus hombres con los beneficios que ostentaban los adversarios, los harás luchar por propia iniciativa y así podrás tomar el poder y la influencia que tenía el enemigo. Por eso es que los sabios dicen: donde hay grandes recompensas, hay hombres valientes. Por consiguiente, en una batalla que se libra con carros de guerra, recompensa primero al que capture al menos 10 carros. Si recompensas a todo el mundo, no habrá suficiente para todos. Así pues, ofrece una recompensa a un soldado para animar a todos los demás. Durante la guerra, cambia los colores de los soldados enemigos hechos prisioneros. Utilízalos mezclados con los tuyos. Si los tratas bien y le prestas atención, los soldados prisioneros trabajarán para ti. A esto se llama someter al adversario e incrementar por añadidura tus propias fuerzas. Si utilizas el enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Así pues, lo más importante en una operación militar es la victoria y no la persistencia. Esta última no es beneficiosa. Un ejército es como el fuego. Si no lo apagas, se consumirá por sí mismo. Por lo tanto, sabemos que el líder del ejército está a cargo de las vidas de los habitantes y de la seguridad de la nación. Como regla general, es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo. Captura a sus soldados para conquistarlos y dominarás a sus jefes. Un sabio general decía: practica las artes marciales. Calcula la fuerza de tus adversarios, haz que pierdan su ánimo y dirección, de manera que aunque el ejército enemigo esté intacto, sea inservible. Eso es ganar sin violencia. Si destruyes al ejército enemigo y matas a sus generales, asaltas sus defensas disparando, reúnes a una muchedumbre y usurpas un territorio, todo esto es ganar por la fuerza. Por eso, los que ganan todas las batallas no son realmente profesionales. Los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra. Los guerreros superiores atacan mientras los enemigos están proyectando sus planes. Luego, deshacen sus alianzas. Por eso, un emperador sabio decía: quien lucha por la victoria frente a espadas desenvainadas no es un buen general.
La peor táctica es atacar a una ciudad. Asediar, acorralar a una ciudad solo se lleva a cabo como último recurso. Emplea no menos de 3 meses en preparar tus artefactos y otros 3 para coordinar los recursos para tu asedio. Nunca se debe atacar por cólera y con prisas. Es aconsejable tomarse tiempo en la planificación y coordinación del plan de asedio. Por lo tanto, un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras ciudades sin asediarlas y destruye a otros ejércitos sin emplear mucho tiempo. Un maestro experto en las artes marciales deshace los planes de los enemigos, estropea sus relaciones y alianzas, interrumpe sus suministros o bloquea sus caminos. Así vencerás mediante estas tácticas sin necesidad de luchar. Es imprescindible luchar contra todas las facciones enemigas para obtener una victoria completa, de manera que su ejército no quede acuartelado y el beneficio sea total. Esta es la ley del asedio estratégico. La victoria completa se produce cuando el ejército no lucha, la ciudad no es asediada, la destrucción no se prolonga durante mucho tiempo y en cada caso el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia. Así pues, la regla de la utilización de la fuerza es la siguiente. Si tus fuerzas son 10 veces superiores a las del adversario, rodéalo. Si son 5 veces superiores, atácalo. Si son 2 veces superiores, divídelo. Si tus fuerzas son iguales en número, lucha si te es posible. Si tus fuerzas son inferiores, mantente continuamente en guardia, pues el más pequeño fallo te traerá las peores consecuencias. Trata de mantenerte al abrigo y evita en lo posible un enfrentamiento abierto con él. La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas pueden llegar a cansar y a dominar incluso a numerosos ejércitos. Este consejo se aplica en los casos en que todos los factores son equivalentes. Si tus fuerzas están en orden, mientras que las suyas están inmersas en el caos, si tú y tus fuerzas están con ánimo y ellos desmoralizados, entonces, aunque sean más numerosos, puedes entrar en batalla. Si tus soldados, tus fuerzas, tu estrategia y tu valor son menores que las de tu adversario, entonces debes retirarte y buscar una salida. En consecuencia, si el bando más pequeño es obstinado, se convierte en prisionero del bando más numeroso. Esto quiere decir que si un pequeño ejército no hace una valoración adecuada de su poder y se atreve a enemistarse con una gran potencia, por mucho que su defensa sea firme, inevitablemente se convertirá en conquistado. Si no puedes ser fuerte, pero tampoco sabes ser débil, serás derrotado. Los generales son servidores del pueblo. Cuando su servicio es completo, el pueblo es fuerte. Cuando su servicio es defectuoso, el pueblo es débil. Así pues, existen 3 maneras en las que un príncipe lleve al ejército al desastre. Cuando un príncipe, ignorando los hechos, ordena avanzar a sus ejércitos o retirarse cuando no deben hacerlo, a esto se le llama inmovilizar al ejército. Cuando un príncipe ignora los asuntos militares, pero comparte en pie de igualdad el mando del ejército, los soldados acaban confusos. Cuando el príncipe ignora cómo llevar a cabo las maniobras militares, pero comparte por igual su dirección, los soldados están vacilantes. Una vez que los ejércitos están confusos y vacilantes, surgen los problemas con los adversarios. A esto se le llama perder la victoria por desconcertar a los ejércitos. Si intentas utilizar los métodos de un gobierno civil para dirigir una operación militar, la operación será confusa. En la guerra, triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Aquellos que saben discernir cuándo usar muchas o pocas tropas.
aquellos que tienen tropas cuyos rangos superiores e inferiores tienen el mismo objetivo, aquellos que se enfrentan con preparativos a enemigos desprevenidos, aquellos que tienen generales competentes y no limitados por sus gobiernos civiles. Estas son las 5 maneras de conocer quién resultará victorioso. Decir que el príncipe es el que da las órdenes en todo es como si el general debiese solicitarle permiso al príncipe para poder apagar un fuego. Para cuando sea autorizado, ya no quedarán sino cenizas. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Ahora, ¿cómo debes formar tus ejércitos? ¿Cómo debes disponer de los medios para resultar victorioso en el campo de batalla? Antiguamente los guerreros expertos primero se hacían a sí mismos invencibles y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Hacerse invencible significa conocerse a uno mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. La invencibilidad está en uno mismo. La vulnerabilidad está en el adversario. Por eso, los guerreros expertos pueden ser invencibles, pero no pueden hacer que sus adversarios sean vulnerables. Si los adversarios no tienen orden de batalla sobre el que informarse, ni negligencias o debilidades de los que puedas aprovecharte, ¿cómo puedes vencerlos aunque estén bien pertrechados? Por esta razón, los sabios suelen decir: la victoria puede ser percibida, pero no fabricada. La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad una cuestión de ataque. Mientras no hayas observado vulnerabilidades en el orden de batalla de los adversarios, oculta tu propia formación de ataque y prepárate para ser invencible con la finalidad de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batalla vulnerables, es el momento de salir a atacarlos. La defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia. Los expertos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los expertos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. En situaciones de defensa, acalla las voces y borra las huellas, escondidos como fantasmas y espíritus bajo tierra, invisibles para todo el mundo. En situaciones de ataque, vuestro movimiento es rápido y vuestro grito fulgurante, veloz como el trueno y el relámpago, para los que no se puede uno preparar, aunque venga del cielo. Prever la victoria, cuando cualquiera la puede conocer, no constituye verdadera destreza. Todo el mundo elogia la victoria ganada en batalla, pero esa victoria no es realmente tan buena. Todo el mundo elogia la victoria en la batalla, pero lo verdaderamente deseable es poder ver el mundo de lo sutil y darte cuenta del mundo de lo oculto, hasta el punto de ser capaz de alcanzar la victoria donde no existe forma. Lo que todo el mundo conoce no se llama sabiduría. La victoria sobre tus adversarios, obtenida por medio de la batalla, no se considera una buena victoria. Como dijo el sabio: no se requiere mucha fuerza para levantar un cabello. No es necesario tener una vista aguda para ver el sol y la luna. Ni se necesita tener mucho oído para escuchar el retumbar del trueno. En la antigüedad, los que eran conocidos como buenos guerreros vencían cuando era fácil vencer. Si solo eres capaz de asegurar la victoria tras enfrentarte a un adversario en un conflicto armado, esa victoria es difícil.
Si eres capaz de ver lo sutil y de advertir lo que permanece oculto, irrumpiendo antes del orden de batalla, la victoria así obtenida es una victoria fácil. Por lo tanto, las victorias de los buenos guerreros no son fruto del azar o de la casualidad, sino que se obtienen gracias a que se han situado previamente en lugares de éxito seguro, prevaleciendo sobre aquellos que ya han perdido. La gran sabiduría no es algo obvio. El gran mérito no es pregonado. Cuando eres capaz de ver lo sutil, es fácil ganar. ¿Qué tiene esto que ver con la inteligencia o la bravura? Cuando se resuelven los problemas antes de que surjan, ¿quién llama a esto inteligencia? Cuando hay victorias sin batalla, ¿quién habla de bravura? Así, los buenos guerreros toman posición en un terreno en el que no pueden perder y no pasan por alto las condiciones que hacen a su adversario proclive a la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. Los que utilizan bien las armas cultivan el método y observan las leyes. Así pueden gobernar prevaleciendo sobre los corruptos. Servirse de la armonía para desvanecer la oposición, no atacar un ejército inocente, no hacer prisioneros ni saquear por donde el ejército pasa, no cortar los árboles ni contaminar los pozos, limpiar y purificar los templos de las ciudades y montañas del camino que atraviesas, no repetir los errores de una civilización decadente. A todo esto se llama el método y sus reglas. Cuando el ejército está estrictamente disciplinado, hasta el punto en que los soldados morirían antes que desobedecer las órdenes, y las recompensas y los castigos merecen confianza y están bien establecidos, cuando los jefes y oficiales son capaces de actuar de esta forma, pueden vencer sobre el gobierno corrupto del oponente. Las reglas militares son 5. Medición, evaluación, cálculo, comparación y victoria. El terreno da lugar a las mediciones dan lugar a las evaluaciones a los cálculos, estos a las comparaciones y las comparaciones dan origen a las victorias. Mediante las comparaciones de las dimensiones puedes conocer dónde se halla la victoria o la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso es como 1 kilo comparado con 1 gramo. Un ejército derrotado es como 1 gramo comparado con 1 kilo. Cuando el que gana consigue que su pueblo vaya a la batalla como si estuviera dirigiendo una gran corriente de agua hacia un cañón profundo, esto es una cuestión de orden de batalla. Cuando el agua se acumula en un cañón profundo, nadie puede medir su cantidad, lo mismo que nuestra defensa no muestra su forma. Cuando el agua es dejada en libertad, se precipita hacia abajo como un torrente, de manera tan irresistible como nuestro propio ataque. La fuerza es la energía acumulada o la que se percibe. Esto es muy cambiante. Los expertos son capaces de vencer al enemigo creando una percepción favorable en ellos para obtener así la victoria sin necesidad de ejercer su fuerza. Gobernar sobre muchas personas como si fueran pocos es una cuestión de dividirlas en grupos o sectores. Es organización. Batallar contra un gran número de tropas como si fueran pocas es una cuestión de demostrar la fuerza, símbolos y señales. La fuerza, los símbolos y señales aluden a las formaciones y banderas usadas para disponer, desplegar las tropas y coordinar sus movimientos.